Bueno, damos la bienvenida a la primera entrevista grabada que vamos a tener en Medabronca con dos invitadas especiales. Por un lado tenemos a Vali, mi amiga personal Vali, y la tenemos entre nosotros a Georgina Orellano, que nos ha dado la posibilidad, se ha tomado el tiempo para, bueno, venirse acá a Me da Bronca y contarnos un poco de ella, de su trabajo. Así que bienvenida, Georgina. ¿Cómo andás? Estás muteada. Ay, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. A vos, porque la verdad que para nosotros es fantástico tenerte. Porque la verdad que nada, es muy bueno. La verdad que estamos re felices. Yo personalmente estoy re nervioso porque somos un canal chico dentro de todo y, y tener a alguien que tenga una gran trayectoria y una gran influencia nacional como la tenés vos es muchísimo. Nosotros no hacemos presentaciones por lo general y dejamos que la presentación la haga el invitado. Así que, ¿qué tenés para contarnos de vos para quien no te conoce? Bueno, soy Georgina, soy trabajadora sexual, integro AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina, y desde el 2014 soy la secretaria general a nivel nacional. Buenísimo. Eh, ¿Qué es Amar para quien no sabe? AMAR es una organización que hace 26 años lucha para que el Estado argentino reconozca el trabajo sexual como un trabajo para que a través del reconocimiento de nuestra actividad podamos abandonar la clandestinidad y por ende dejar de estar expuestas a constantes atropellos por parte de la policía y constantes vulneraciones hacia nuestros derechos, y a la vez también el reconocimiento nos daría la posibilidad de poder acceder a derechos laborales, tales como una obra social y poder realizar aportes jubilatorios. Bien, porque ahora, por ejemplo, si un trabajador o una trabajadora sexual dice, bueno, yo me voy a hacer el monotributo, eh, es algo que no se puede hacer porque no tenés cómo justificarlo. Eh, ¿Es así? ¿Una Sí, cosa así? vas a realizarlo, vas a darte de alta en el monotributo, pero a través de una categoría engañosa, porque al no haber un reconocimiento al trabajo sexual, es una actividad inexistente. Entonces no existe la categoría para que nosotras podamos demostrar que los ingresos que tenemos son a través del ejercicio del trabajo sexual. Entonces hay muchas compañeras y compañeros que cuando se van a dar de alta en el monotributo tienen que mentir, siendo que el trabajo sexual en nuestro país no es un delito. Y mentir lleva a mantener oculta una actividad que genera mayor estigma social, ¿no? Ese ocultamiento, el no poder nombrarlo, el no poder darte de alta bajo el trabajo que verdaderamente realizás, el no poder aportarle al Estado con el dinero, no poder nombrar de dónde vienen tus aportes, ¿no? Tener que buscar siempre eh, otro tipo de actividades para poder seguir ocultando el trabajo que verdaderamente realizamos. ¿Y vos cómo empezás
como trabajador sexual y después cómo empezás en Amar. Bueno, yo vengo de una familia numerosa, eh, una mamá soltera que quedó viuda muy joven, a cargo de 6 hijos, todos y todas menores de edad. Y mi mamá, bueno, empezó a trabajar, volvió a trabajar, limpiaba casas y trabajaba por hora. Con el trabajo que realizó durante muchos años pudo mantenernos y sobre todas las cosas cumplir con su objetivo principal, que era que nosotras podamos todos, ¿no? Terminar la secundaria, poder terminar los estudios, cosa que ella no había tenido la posibilidad porque abandonó la primaria y se vino de un pueblito de Santiago del Estero a la gran ciudad a trabajar cama adentro eh, y también a ayudar desde acá a su familia, a su mamá, a su papá y a sus hermanos que se habían quedado allá en Santiago del Estero. Así que viniendo de una familia numerosa, siempre estuvo muy presente la cultura del trabajo, saber que una vez que terminaba el secundario, tenía que armarme un currículum vitae y salir a buscar un trabajo para poder ayudar a mi familia, ayudar a mi mamá, ayudar a mis hermanos. Eso era en mi casa una regla básica para todos y para todas. Terminás la secundaria y tenés que ir a trabajar y trabajar muchas veces de lo que sea, no de lo que una verdaderamente hubiese querido poder elegir en ese momento. Eh, Así que cuando yo salí a buscar un trabajo me encontré con un mercado laboral con muy pocas opciones, opciones muy acotadas. En el tiempo y ya una vez sindicalizada me di cuenta que esas opciones acotadas que tenía que tuve en mi alcance tienen que ver con el rol con el que tengo y también tiene que ver con la clase social a la que pertenezco. Los trabajos que podía acceder eran trabajos muy precarios, eran trabajos muy mal pagos y eran todos trabajos de cuidado, podía ser o empleada doméstica, niñera, cuidar a personas o con problemas de salud, dificultades. Esos son los trabajos que yo fui encontrando, las propuestas laborales fueron precarias y, y bueno, y empecé siendo niñera y con eso la madre de los 4 hijos a los que yo cuidaba de lunes a viernes me confesó que era trabajadora sexual y que su familia no sabía a lo que se dedicaba por miedo a que la excluyeran, la discriminaran y sobre todo discriminaran a sus hijos en el barrio y en el colegio. Y esa confesión vino a raíz de que ella me preguntó qué quería hacer yo cuando sea grande. En ese momento tenía 18 años. Y es verdad que lo que quería hacer era tener un trabajo parecido al que tenía ella, no sabiendo que era trabajadora sexual, sino porque me había contado que trabajaba en un hotel como administradora y yo veía que trabajaba muy pocas horas y que tenía una calidad de vida buena. eh, y entonces, digamos, fue como lo más cercano que tuve en mi entorno en decir, bueno, quisiera laburar de esto, no porque se ven que las condiciones de laburo son buenas y sobre todo que en cuestiones económicas ella podía, con el trabajo que realizaba, tener una autonomía económica. Eh, Así que con muy pocas herramientas se apareció, digamos, esta opción de la prostitución y a pesar de que al principio tuve muchísimos miedos y también muchos prejuicios con un trabajo que yo totalmente desconocía, que muy poco se hablaba y que muy poco sabía, y la sociedad también muy poco sabía y sigue no sabiendo de realmente el trabajo sexual. Me animé, empecé a ejercer también trabajo sexual y para mí, dentro de las pocas opciones que tuve, fue la mejor, ¿no? Dentro de ser niñera, empleada de casas particulares, recepcionista, también he trabajado en una fábrica. Para mí fue la mejor en materia económica. Bueno, dejé porque mi mamá y estuve como dedicada a la maternidad y siendo de casa y a la limpieza y todo lo que recae sobre las espaldas de mujeres, todas esas responsabilidades. Y bueno, cuando me separé, volví a decidir ejercer el trabajo sexual porque tenía como ese ejemplo más cercano, ¿no? De, de ver de que primero mi mamá había criado 6 pibes
y después también ver a esta madre de esos 4 hijos para los que yo trabajaba cuidando a sus niños, me di cuenta que si ellas habían podido con 4 hijos y mi mamá con 6, yo también podía con uno. Y aparte ejerciendo un trabajo que económicamente me redituaba un poco mejor que los otros. Así que ahí cuando volví a ejercer el trabajo sexual, siendo mamá, lo hice creo que mucho más consciente, esa decisión fue mucho más consciente y mucho más puesta en valor que cuando lo empecé a ejercer con 19 años. Y a pesar de que hubo intentos porque dejara de trabajar, no porque sea una decisión meramente que yo haya tomado, sino que creo que lo que se me jugaba a veces era la culpa, era la vergüenza, era el estigma, era el temor a que mi hijo cuando sea grande se enterase verdaderamente a lo que su madre se dedicara y me rechazara, que ejercí otros trabajos, pero que no pude soportar las condiciones, no pude soportar tampoco el salario, digamos. Claro. Fueron salarios a los que yo pude acceder que, que no me daban la independencia económica. O la calidad de vida que por lo menos podía ostentar pudiendo haber ejercido, ¿no?, el trabajo sexual. Así que yo teniendo un poquito más de abanico, de un poco más de posibilidades, aún así decidí seguir ejerciendo el trabajo sexual como lo sigo siendo hasta el día de hoy. A mí me gustaría hacerte una pregunta respecto a lo que contás, esto de cuando te separás y volvés a elegir el trabajo sexual, o tu relación, digamos, cómo se vincula tu trabajo con tu maternidad. ¿En qué aspecto sentís que fue más difícil ese vínculo? No sé, se me ocurren reuniones de padres en la escuela de Sandy, o ¿en qué momento sentiste que te fue difícil ser una persona visible dentro del trabajo que tenés? Y la maternidad, o en qué situaciones se tienen que acompañar, digamos, las y los trabajadores sexuales cuando tienen hijos. Eh, no sé, vos, más o menos por ahí la pregunta. Como, o sea, ¿cómo lo sentís vos a la experiencia, digamos? Sí, la verdad es que creo que la visibilidad como activista me costó mucho. Primero porque tenía que sentarme a contarle a mi familia verdaderamente a lo que me dedicaba y lo que era, porque lo mantuve oculto a mi actividad durante muchos años, 8 en total. Y después también el temor de cómo mi hijo iba a lidiar con el trabajo de su madre en la escuela, con sus amigos y en el barrio. Era cómo podía yo darle herramientas, consejos para que, para que pueda lidiar con el estigma de ser el hijo de puta. Claro. Y a veces me frenaba, muchas veces me he frenado en ser visible porque tenía temor de que cargaran otras personas con el estigma mío, ¿no? Claro. Que mi madre tenga que cargar con el estigma de ser la madre de una prostituta, que mis hermanos tengan que cargar con el estigma de andar respondiendo, che, es tu hermana la que está defendiendo los derechos de las prostitutas, ni hablar de mi hijo. Y digamos, a veces me frenaba mucho pensar en esas otras personas, pensar en mi entorno, que pensar lo que a mí me movilizaba, lo que me movilizó en su momento, hace casi 10 años atrás, en organizarme con AMAR, ¿no? En entender de que tenía que estar organizada, en entender de que tenía que ser parte de un sindicato y que teníamos que defender que dejaran de vulnerar nuestros derechos. Es la única manera de poder ponerle límites a esa vulneración constante hacia nuestros derechos será ser parte de la lucha colectiva, ser parte de un colectivo, no estar sola.
y tener conocimientos a lo que podía hacer la policía y lo que no podía hacer la policía, ¿no? Entonces, esas fueron las situaciones en las que lidié la cuestión del estigma. A mí me pesó muchísimo el estigma puta, mucho más que el trabajo en sí. De hecho, el sentir vergüenza por mi trabajo, el sentir culpa, tenía que ver mucho más con la mirada social que pesa sobre nuestra actividad, que la mirada que yo tengo sobre el trabajo que realizo de lunes a viernes. Claro. Sí, sí. Sí, Incluso una mirada que está focalizada, digamos, en el trabajo sexual únicamente, porque no es un estigma, digamos, que tengan las personas que ejercen trabajos en las fuerzas represivas o sus familiares. Obviamente siempre está cargado por una mirada muy moral Muy y moral, no muy moral. ¿y cómo empieza esa trayectoria en amar? Bueno, nosotros somos de San Luis, también me gustaría como, preguntarte cuál es la presencia, si sabes cuál es la presencia de amar en San Luis, que es una provincia que está muy cerrada a veces a lo que es el resto del país, como que no se sabe mucho de lo que pasa en San Luis. Mira, yo me uní a la organización en el año 2009, tuve como el primer acercamiento de interés, ¿no? De saber, bueno, de qué están hablando, de qué hablan cuando hablan de que las trabajadoras sexuales tenemos derechos, de qué hablan cuando nos dejan un folleto con preservativos y nos ponen no estás sola y nos dejan un número de teléfono de un abogado o de una abogada. Y nos interesó en ese momento justamente esto, porque nosotras que trabajamos en la calle, en ese momento sufríamos la persecución por parte de la policía y también sufríamos discriminación por parte de un grupo de vecinos y vecinas que se había organizado en una junta vecinal y que estaban juntando firmas para poder expulsarnos del barrio, no adjudicándonos a nosotras, o sea, nuestra presencia y a nosotras, nos adjudicaban como todos los problemas que había en el barrio, desde la inseguridad hasta el problema que tenían los propietarios de que nadie quería alquilarle sus propiedades para vivir o poner un comercio porque no querían estar en una zona roja, ¿no? Como que la zona roja le bajaba como el valor a sus propiedades, a sus alquileres, eh, así que lidiábamos con, con ese hostigamiento de la policía y también con la discriminación y el señalamiento constante de este grupo de vecinos y vecinas que habían puesto cámaras de seguridad en la zona, que armaban reuniones semanales donde convocaban también al comisario de la zona, eh, que, que llamaban a la policía cuando nos veían a nosotras merodear, lo que ellos llaman merodeo, por el barrio. Eh, y la verdad que eso para nosotras fue verdaderamente como, no como una violencia permanente en el cual en un momento nos juntamos todas y dijimos, no, a ver, algo tenemos que hacer con todo esto, no podemos trabajar todos los días teniendo como que estar atenta a que no nos vea el vecino, que no nos vea la policía, que no nos pillen con la cámara, a decirle a los clientes que no paren ahí, sino caminar una cuadra más. Eh, y vestirnos, cambiarnos la vestimenta. Habíamos tenido un montón de consideraciones para poder seguir en el barrio, ¿no? Cambiar los horarios. Habíamos decidido cambiar los horarios de trabajo, habíamos decidido que cuando en horario escolar nos retirábamos de la zona y empezábamos a caminar, habíamos decidido cambiar la vestimenta, no venir provocativas, para pasar un poco desapercibidas. Habíamos tomado un montón de mecanismos y aún así no fueron valorados, ¿no? Por los vecinos y por las vecinas. Bueno, ni hablar por la policía. Así que hubo un momento como de hartazgo en decir, bueno, no podemos seguir así, con ese nivel de estrés, con este nivel de violencia permanente, y aparte porque nosotras nos negábamos a llegar al arreglo policial, porque sabíamos que
ese cansancio que teníamos permanente era un poco, ¿no? Bajar la guardia y decir, bueno, listo, ya está, arreglo, quiero trabajar tranquila. Y no queríamos llegar a ese extremo de que lleguemos a arreglar con la policía, porque sabíamos, por experiencias también de compañeras que tenían muchos años de trabajar en la zona y trabajar en el barrio, que nos alertaban, ¿no? Vos una vez que arreglás con la policía no te la saca más de encima. Entonces era como, no es que le vamos a arreglar ahora para que pare un poco la bronca hacia nosotras, sino que el arreglo va a ser semanal, vamos a tener que vivir arreglando con la policía para poder trabajar de manera tranquila, y muchas nos negábamos a eso. Así que fue que hablamos con la organización, se hicieron presentes delegadas en la zona, le manifestamos toda la problemática que estábamos atravesando, y la verdad que la respuesta que nos dieron fue rápida, fue resolutiva. La verdad que con la intervención del sindicato frente a los vecinos y la intervención del sindicato frente a la policía, nos sentimos amparadas, sentimos que nos sentimos amparadas, sentimos también que esas compañeras que se habían cargado al hombro la defensa del barrio, la defensa de la zona, eran trabajadoras sexuales igual que nosotras, que habían pasado en algún momento de sus vidas también por la misma situación nuestra, en algunos casos peor, porque habían ido detenidas 30, 60 días por ejercer trabajo sexual en la calle, y que justamente se habían organizado para poder transformar esa realidad, y habían logrado, a través de la organización, derogar esos edictos policiales. Así que como en forma de agradecimiento por ese gesto que tuvieron para con nosotras, es que decidimos sumarnos para ver qué era esto de estar sindicalizadas, y ver si nosotras también podíamos tener esos conocimientos con los que ellas hablaban con los vecinos y hablaban con la policía, ¿no? Con tener esa información que te hace pasar de ser un sujeto pasivo a ser nada, una trabajadora sexual empoderada, y sabiendo que lo que habla tiene respaldo no solo con las legislaciones de nuestro país, sino que tiene respaldo sindical. Así que ahí fue que nos empezamos a sumar. Es re loco porque lo que vas contando es como, eh, básicamente es una historia que podría ser de la época de la Revolución Industrial, que personas se dan cuenta como que, che, no me tienen que tratar así, che, esto tiene que pasar, y que hoy haya tanto, como que se supondría que lo lógico es que no haya un problema con que haya un sindicato, con la visibilización de los trabajos, con el apoyo por parte del Estado. em, Como que me choca mucho esa idea de que haya tanta presión en contra, em, porque es como, no, me choca mucho creer o pensar que estamos poniendo palos en la rueda a la obtención de derechos tan básicos, derechos laborales que son tan de base. Em, ¿Cómo lo empezaste a como incorporar más en tu día a día? ¿Cómo empezaste también a poder relacionarte con otras y otras trabajadores? Para decir como, che, vengan a esto, que esto es funcional, necesitamos hacer visible la sindicalización, ustedes tienen que ser visibles, no están por su cuenta nada más. ¿Cómo es ese proceso que se arma? Yo creo que el primer proceso es generar la confianza. O sea, nosotras somos muy desconfiadas de todo, y creo que también tiene un porqué el ser desconfiadas, ¿no? No sé, un Estado que te persigue, eh, una parte de la sociedad que te castiga moralmente, eh, el entorno familiar al cual le ocultamos nuestra actividad justamente por miedo a que se enteren y ser excluidas, señaladas. Eh, entonces tenemos mucha desconfianza. Mantenemos como hasta muchas redes de ocultamiento para sostener la mentira de ocultar el trabajo sexual, bueno, por miedo a ser discriminadas y por miedo a ser cuestionadas.
que, que el único lugar en donde vos, por lo menos a mí me pasó en un principio, donde yo podía ir y decir verdaderamente quién era, y era el sindicato. Yo venía a mi casa y tenía que esconder la plata, apagar mi teléfono celular, sacarme el maquillaje mientras venía en el colectivo, o hacerlo ya en el baño del estacionamiento que nos prestaban ahí en el barrio donde aún hoy trabajo. Iba a buscar a mi hijo a la escuela con otra ropa para que nadie se diera cuenta. A mi familia le mentía y le decía que trabajaba como empleada en una fábrica, y también tenía que ocultar el dinero, digamos, no podía como ostentar nada porque tenía miedo a que me pregunten. Así que el único lugar donde yo podía ir y decir cuánto había ganado, qué es lo que me ha pasado, contar a cuántos clientes atendí y poder compartir la vivencia del día a día de mi trabajo era en el sindicato de las trabajadoras sexuales. Era el único lugar donde yo iba y no tenía que hacer nada, ni cambiarme otra ropa, ni apagar el teléfono, ni sacarme el maquillaje, ni mentir. Y eso para mí fue primero como lugar de contención. Bueno, yo acá vengo, cuento lo que soy y todas las que están ahí son igual que yo. O sea, también están en la misma, también le atraviesa lo mismo. Eh, Así que eso me parece a mí como algo súper liberador, ¿no? Entender, bueno, tenés un lugar donde vos podés ir y contar quién sos, los problemas que te pasan, y la que está del otro lado no te va a excluir, no te va a discriminar, te va a entender, y el sindicato te va a ayudar a resolver esa problemática que traes. Y por Claro, eso es muy importante que cuando la compañera llegue al sindicato se vaya con una respuesta y se vaya con el problema que trajo resuelto. Eso a mí me transformó. Es decir, yo estuve muchos meses no sabiendo si iba a poder seguir trabajando en la calle y en el barrio en el cual trabajaba. Vivir con eso, ¿no? Y vivir con eso era muy angustiante. Era no saber si mañana voy y puedo trabajar, y después qué hago, cómo pago el alquiler y cómo sigo mandando a mi hijo a la escuela. Era muy angustiante. Y que venga y de un sindicato te lo resuelva, me pareció para mí como nada, como una acción que, que me dijo que el camino era por ahí. Eh, que claro. me dio como esa señal, como bueno, el camino es por acá. Eh, y creo que eso es un poco lo que hacemos en la organización. Cuando viene una compañera o un compañero, que se vaya con una respuesta, si sea un problema legal, si sea un problema que tiene que ver con el trabajo, con violencia policial, con tema de vivienda, que pueda irse con una respuesta y que sepa que el sindicato es su lugar de pertenencia, y creo que eso es lo que hace que las compañeras se animen, se sumen y se enamoren de la causa. Es como enamorarte de la herramienta que te sale, que te tira una mano, ¿no? En medio de un aislamiento social al que históricamente nosotras fuimos empujadas. Y por ejemplo, las historias que vos subís seguido, digamos, donde mostrás tu cotidianidad, donde mostrás dónde te tomás el café enfrente, donde trabajás o las compras que haces, ¿eso ayuda a que otras compañeras puedan sumarse o a que otras personas puedan entender el trabajo sexual como lo que realmente es, que es como cualquier otro tipo de trabajo? Porque siento que debe haber como un estigma re grande sobre cómo es una trabajadora sexual o cuál es la vida cotidiana de una trabajadora sexual. Y vos lo pusiste ahí, o sea, vos lo dejaste enfrente de la vista de todo el mundo, cuál es la cotidianidad real, que es como cualquier otra persona que tiene cualquier tipo de trabajo, y cómo fueron las repercusiones de esa exposición, porque también debe ser algo re difícil exponerse tanto y mostrar tanto la vida de uno. No sé cómo lo habrás vivido vos, si sentís que fue algo positivo, si sentiste que te Sí, yo violentaron creo, más. no, yo creo que fue algo positivo. También, bueno, fue un nivel de exposición eh, que a mí me generó eso, como mucho estrés, porque eran muchos mensajes, el teléfono sonaba cada rato. Por eso lo hice solo una semana.
Y un poco el objetivo era, bueno, poder mostrar cómo era el día de una trabajadora sexual. Y lo mostré porque hay mucho estigma y hay una construcción muy negativa hacia nuestra actividad. Es como hay una deshumanización hacia la trabajadora sexual, ¿no? Como que la trabajadora sexual está las 24 horas en la esquina, pero en esa esquina no decide, en esa esquina no habla, en esa esquina no toma decisiones, en esa esquina no tiene poder de decisión sobre su cuerpo, en esa esquina está subordinada, en esa esquina es un sujeto pasivo, en esa esquina manda al cliente, y hay un borramiento hacia un montón de otras cosas que suceden en esa esquina y que suceden en la vida de la trabajadora sexual que no tiene que no termina en la esquina, ¿no? Sino que esa trabajadora sexual es madre, llega a su casa y hace exactamente lo mismo que hacen las madres solteras, que a veces tiene ganas de ir a trabajar y a veces no, que a veces la pasa bien en el trabajo sexual y a veces no, que se pueden construir relaciones con los clientes que no tienen que ver con la sexualidad, sino que tienen que ver con otras cuestiones, del compartir, de la escucha. eh, Después también, digamos, eh, hay construcciones de amistades entre trabajadoras sexuales, eso no aparece, muy pocas veces aparece en las construcciones narrativas que hay hacia nuestras vidas, como la puta sola, ¿no? No aparece como la red que tiene y que construye esa trabajadora sexual con otras compañeras, cómo se pasan información, cómo construyen estrategias de autocuidado, cómo comparten problemáticas, cómo atraviesan el día a día, digamos, ejerciendo el trabajo sexual en la esquina, las conversaciones que surgen a partir de esperar al cliente. Eh, y eso, a mí lo que primero que me sorprendió es la mirada que tiene mucha gente de nuestro trabajo, porque hubo un montón de personas que me escribieron y me dijeron, bueno, la vida de ustedes es igual a la mía. Y sí, no sé qué pensaban si era distinta. Claro. Claro. No sé, comemos lo mismo, elegimos exactamente lo mismo a la hora de ir al supermercado, Sí, vemos una digamos, nos película el pasa fin lo de mismo cuando semana. estamos. Claro, entonces a mí me sorprendió eso. Yo vi inclusive a personas aliadas, o sea, personas aliadas que están a favor del reconocimiento de trabajo sexual, me han escrito y me han dicho, nunca pensé que era tan parecida a la vida de ustedes a la vida mía. Y es Claro. como, y sí, o sea, eh, es eso. Yo creo que es tan fuerte la deshumanización de nosotras como sujetos políticos, como trabajadoras, es tan fuerte que no te pones a pensar en la puta madre, no te puedes pensar en qué hace la trabajadora sexual después de que termina su trabajo, porque te la pensás permanentemente en la prostitución y te la pensás permanentemente en la subordinación hacia un otro. eh, entonces, también estaba eso en grabar las conversaciones con los clientes. Había algunas personas que me decían, bueno, pero ahí él te está respetando, vos le estás diciendo que no, que estás cobrando muy caro. Y sí, ese es el tipo de conversaciones y Claro. negociación que se abre a partir de Claro. que el cliente te pregunta cuánto cobras. No es que viene él y te dice, che, tengo 200 pesos, vamos. Claro. El cliente te pregunta cuánto cobras y ahí empieza la negociación de que la compañera, la trabajadora sexual, tiene en su poder la posibilidad de ponerle un precio a los servicios que ofrece, de poder definir qué servicios ofrece y de poder también definir en qué lugar, dónde va a desarrollar o llevar a cabo el acto sexual, el servicio sexual que está ofreciendo. Eh, entonces, también había como mucho de eso, ¿no? De ese desconocimiento, de pensar que, bueno, que los clientes te vienen y te maltratan, y por ahí no todos son así. Yo no digo que todos sean buenos, no, son personas que con algunos nos llevamos bien, con otros más o menos, con otros tenemos algunas relaciones de amistad, con otros no, vienen, toman el servicio y ya está, y terminó ahí. Entonces, todo ese desconocimiento creo que hace parte, ¿no? A la construcción negativa que hay sobre nuestro trabajo en la sociedad
y que la Claro. sociedad pensó a las trabajadoras sexuales bajo construcciones donde se fomentó mucho más el estigma. Entonces, claramente, ahora a disposición nuestro tenemos otras herramientas. Claro. Antes las que hablaban por nosotras eran las que terminaban su tesis, presentaban su tesis de posgrado, sacaban su libro. Y era eso lo que circulaba. Y ahora está la posibilidad de que, bueno, de que hagamos uso de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance para hacer también nuestro activismo, ¿no? Es decir, bueno, yo en las historias te voy a bajar línea de lo que es el trabajo sexual, en mis redes sociales te voy a bajar línea de lo que es mi día a día, de la lucha política y sindical que llevamos adelante las trabajadoras sexuales. Entonces también es poder disputar ciertos sentidos, ciertos lenguajes y ciertas construcciones narrativas que históricamente han negado nuestra palabra. Sí, también pensaba en esto de la deshumanización y cuando creo que también hubo un momento en el que se dio totalmente vuelta esa idea y empezó una suerte de victimización, como pobre la puta madre, pobre la puta... Y es como que Claro, ahí no, que no tampoco llegamos tiene a capacidad de nada. elegir, Claro, como que lo hace porque no tiene otra opción, digamos. y que es todo un sufrimiento y todo Sí, una sí. raro, o sea, yo lo veo poco contributivo a eso también. Eh, no sé desde dónde cómo lo viviste vos a esa también victimización que suele haber. Mira, hace mucho que no escucho, por lo menos hacia mi persona, que me salgan con esos argumentos. Antes sí, antes era constantemente tener que explicarle que, que sí soy pobre por el sector social al que pertenezco, pero que aún así la decisión que yo tomé en mi vida tiene que ser válida, tiene que ser legítima. Que nos dejen de mirar desde ese lugar tan melodramático en el cual se nos mira, porque la vida de la puta pobre no es meramente infeliz. Y después el borramiento total que hay hacia nuestro poder de decisión, ¿no? Que me parece muy violento, como borrar la autonomía de las trabajadoras sexuales e imponer una única mirada que tenga que ver con la mirada victimizante y sufriente, ¿no? Que es como la única posibilidad de pensar a una trabajadora sexual es a través de la victimización y, y a través de la salvación. No hay que salvarla, hay que rescatarla. La verdad que yo en los últimos años lo que he escuchado hacia mi persona y hacia las putas que son activistas son reacciones violentas, ¿no? Y yo creo que esas reacciones violentas que tiene un sector, sobre todo del feminismo, un sector del feminismo, es porque nosotras no reforzamos el discurso victimizante que ellas han pregonado y que han militado durante años, ¿no? Como que de repente ese objeto de estudio por el cual algunas han hablado y han teorizado sobre nuestras vidas aparece en la escena y te cuenta otra historia, te narra otra historia con un final abierto, porque parece que los únicos finales pensados para nosotras son que abandonemos la prostitución y que nos dediquemos a otra cosa, como si fuese que esa otra cosa a lo que nos podemos dedicar sean trabajos bien pagos, sean trabajos Claro. feministas, y sean trabajos con las mejores condiciones del mundo, que en realidad no existen. Entonces, nos victimizan a nosotras, pero por otro lado romantizan un montón de condiciones laborales que nos impone el sistema capitalista, negando que en otros trabajos también se la pasa mal, también hay abusos, también hay Claro. violencia, también en condiciones indignas, también hay ausencia del Estado y también hay subordinación, ¿no? Entre trabajador-patrón siempre va a haber una subordinación. Entonces, la verdad es que eso, a mí en los primeros años como activista me querían un poco como rescatar, ¿no? Y me trataban como con mucha compasión.
casi tanto como me trataban cuando yo tenía 5 y 6 años y me portaba mal. Entonces hay un trato como infantil ahí, ¿no? Pensar que yo no estoy, que lo que estoy diciendo no es algo que lo piense yo, sino que me lo impusieron, que algún día me voy a dar cuenta, como que me estoy portando mal y que la madre está ahí esperando a que yo pida disculpas y que me Claro, avergüence por lo que hice. a que Y, cambies de rumbo, digamos, y encuentres. y que cambie de opinión, ¿no? Como decirme, en Sí, algún sí, momento vas a cambiar de opinión, vas a venir te para vas a este dar lado, no, yo cuenta, estoy, claro. claro, como yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, ya estoy convencida de que el trabajo sexual es trabajo, a mí no me van a convencer de que esto es una situación, hace 15 años que puteo en la misma esquina, no es ninguna situación, es mi realidad y existe. Así como existe la historia mía, existe la historia de un montón de compañeras que tienen 20 años de trabajadoras sexuales, 30 años de trabajadoras sexuales, y que llegada a una determinada edad, pasando el piso de los 50, no se pueden jubilar de nada porque no pudieron aportar ningún año, porque el trabajo que realizan y que siguen realizando no está reconocido por el Estado, que no hay ninguna política pública hacia nuestro colectivo, que pasamos la pandemia con mucha angustia y sobrevivimos como pudimos y seguimos sobreviviendo todos los días una vida que se nos precarizó aún más, que hay muchísimas compañeras que están endeudadas y que no saben cómo van a poder pagar las deudas que tienen en las viviendas, porque muchas de nosotras, más del 90% alquila, y alquila de cabra, y nos cobran el doble, y a veces nos cobran el triple, porque todo lo que no regula el Estado te lo regula el mercado, te lo regula la policía, te lo regulan los abusos inmobiliarios, los abusos de los dueños de hoteles, de las pensiones y de las casas donde algunas logramos poder alquilar, pero teniendo lamentablemente que pagar el doble y ningún contrato de alquiler que avale que nosotras estamos alquilando de manera legal. Todo se hace en la Claro. clandestinidad, porque clandestino es nuestro trabajo y porque lamentablemente clandestinos somos las trabajadoras sexuales en un país que sigue escondiendo la alfombra lo que no quiere ver, sigue esquivando el debate porque no quiere nombrarnos, porque se niega a nombrar que el trabajo sexual existe y que hay muchas personas que ejercen esta actividad y que la verdad que esa negación que hay por parte del Estado hace que las vidas nuestras sean precarias, sean cristinas. Sí, eso, a mí, bueno, dentro de los aumentos no encuentro reales dentro de lo que es el abolicionismo, es esto de que abolir básicamente no existe, es como posible, no se puede nombrar inclusive algo en la historia abolido, entonces se termina optando por la clandestinidad que, bueno, prohibido y que está igual, es uno de los argumentos que se estuvo siguiendo de la legalización del aborto. Entonces, es raro encontrar esos puntos para argumentar que el trabajo sexual debería ser abolido. Em, lo último que te quiero preguntar, porque ya te tenés que ir, pero hablaría horas, seguiría por mucho tiempo, es eh, ¿cómo es el mito esta suerte de como operación que se hizo sabías dónde había, que en un momento fue tapa de muchas cosas? Georgina Orellano sabe dónde hay víctimas de trata y no lo quiere decir. Eh, yo escuché como cuál es la historia real de eso y me reinteresa que se comparta porque está muy popularizado. Sí. Bueno, la historia real es que nosotras hace más de, creo que 7 años atrás, en un contexto muy difícil y de mucha criminalización hacia nuestro colectivo, donde la campaña antitrata, que equiparaba la trata de personas con fines de explotación sexual e igualaba ese delito al trabajo sexual, diciendo que era todo lo mismo y que por ende había que prohibir muchos espacios donde se desarrollaba nuestra actividad, como lo fueron los cabarets, la whiskería, las casas de cita, incluso los avisos clasificados donde se ofrecían servicios sexuales de las trabajadoras sexuales. El más popular y el más conocido es el Rubro 59. La campaña antitrata
pegó tan fuerte en nuestro país que en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner lo convirtieron en política de Estado. Han incidido en casi todas las provincias y los municipios para que se adhieran a la prohibición del funcionamiento de lugares donde se puedan desarrollar y llevar adelante actos de prostitución, inclusive prohibiendo que nuestras compañeras puedan ejercer el trabajo sexual en ámbitos privados como sus casas o sus lugares donde alquilan para poder desarrollar esta actividad. A nosotras como organización se nos hizo muy difícil que nuestras voces sean escuchadas. Lamentablemente, cuando nos enterábamos que en tal provincia se estaba discutiendo la prohibición de estos lugares, nunca fuimos convocadas. Siempre nos enterábamos que habían convocado a ONGs o a personas de la academia que tenían experticia y que habían estudiado sobre temas relacionados a la prostitución y al comercio sexual en nuestro país. Así que se nos era dificilísimo poder hacer mención alguna a cuál era nuestra posición como trabajadoras sexuales, como organización, y hacer preguntas que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando es qué iba a pasar con esas compañeras, ¿no? Se les cerraba el lugar de trabajo y cuál iba a ser el acompañamiento por parte del municipio, de la provincia, del Estado, cuáles iban a ser las políticas públicas hacia ese colectivo, bueno, todas cosas que lamentablemente son inexistentes y que la actividad, lejos de prohibirse, era una alerta que nosotras queríamos que por eso ser escuchadas, que la actividad no se iba a prohibir, ¿no? Que la actividad se iba a hacer más clandestina. Y que en la clandestinidad somos nosotras, bueno, las que nos oponemos a de nuestra autonomía como trabajadoras sexuales. En ese momento, el único medio que nos dio un espacio para poder contar todo lo que yo les estoy contando a ustedes fue el programa del periodista Babi Checopar, que tenía en su momento, en la medianoche de C5N, la medianoche, con la fundadora a una entrevista en donde nosotras pedimos exclusivamente poder hacer mención a lo que estaba sucediendo en ese momento en nuestro país, con la prohibición de estos lugares y con la prohibición de Rubro 69, y pedir ser escuchadas. Y ahí en un momento de que nosotros estábamos contando todo esto, la pregunta del periodista es, de por qué no nos hacen parte a nosotras de esa mesa de toma de decisiones, porque quién mejor que nosotras que podamos ser donde hay trata de personas y podamos combatir este delito. En ese momento la que contesta esa pregunta es la fundadora de la organización, en donde dice, da cuenta primero de que nosotras ya nos expusimos a contar públicamente dónde había explotación sexual y trata de personas, y que terminó una dirigente de AMAR, Sandra Cabrera, dirigente de AMAR en la filial de Rosario, asesinada con un tiro en la nuca en la esquina donde ejercía trabajo sexual, un 27 de enero del año 2004, crimen que hasta el día de hoy, femicidio que hasta el día de hoy sigue impune, y que el único imputado en la causa, que fue un policía, que las compañeras, unas 7 testigos, trabajadoras sexuales, compañeras de Sandra Cabrera de la zona de la terminal de Rosario, señalaron como el que esa noche estaba preguntando, merodeando con su auto, preguntando por nuestra compañera. Este policía fue sobreseído porque el fiscal de la causa, en su momento, desestimó los testimonios de estas 7 trabajadoras sexuales diciendo que son mujeres de la noche y que no saben lo que dicen y que son testimonios inválidos, que no se puede tomar con coherencia o con cierta validez palabras de mujeres que trabajan en la vida fácil, ¿no? Entonces, la compañera cuenta eso y dice, nosotras, si quieren que demos información, a cambio le pedimos protección, digamos, porque ya quedó una compañera asesinada. Así que bueno, esa entrevista dura 1 hora, lo que han hecho grupos abolicionistas del trabajo
sexual y de la prostitución han cortado y han editado parte de la entrevista y han salido a instalar en algunos espacios, sobre todo feministas, de que nosotras sabemos dónde están las pibas y que por ende no somos como una red criminal. Creo que también lo que está detrás es como desdibujar un poco la lucha de la organización. Es como poner en duda la herramienta sindical. Y la verdad que a la única persona, al único sujeto político que le ponen en duda su herramienta sindical es a las putas. Ni siquiera a los policías cuando se quisieron sindicalizar. Es horrible la comparación que estoy haciendo, pero un poco también para clarificar dónde nos ubicamos cada uno, ¿no? Nunca nadie se puede oponer, no sé, a que los compañeros que están en un taller textil se organicen justamente porque quieren mejores condiciones laborales y porque quieren trabajar en un taller textil que esté registrado y que no siga siendo clandestino. Bueno, a los compañeros de los talleres textiles no se lo cuestiona su herramienta sindical, ni hablar los peores rurales, ¿no? La trata en el campo, ni hablar de que, digamos, en la trata rural no se le cuestiona que estén sindicalizados y que puedan sentarse ellos con el Ministerio de Trabajo a poder definir y diseñar qué tipo de políticas públicas necesitan para que sus derechos no sigan siendo vulnerados. Pero bueno, creo que a nosotras se nos dibujó, se trata como de dibujar nuestra lucha y poner en duda qué sindicatos somos, qué escondemos. Y la verdad que nosotras verdaderamente no escondemos nada, dejamos visible hasta nuestras familias, nuestras casas. Creo que un poco también eso al demostrar, ¿no? Nos piden hasta que mostremos, no sé, cómo dormimos, porque ponen en duda todo, si seguimos ejerciendo trabajo sexual, si somos trabajadoras, Claro. quién nos manda. Y es un nivel de violencia constante que hacen hacia nosotras, como cuestionando todo lo que ya lo aprendimos, ¿no? Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, las articulaciones que tenemos siempre van a ser puestas en duda, no siempre, con quienes nos organicemos, quienes se sumen a la lucha de amar, siempre van a ser cuestionados cómo se construyen esas articulaciones, por qué fulanito de tal, no sé, se acercó y tiene una posición a favor del trabajo sexual. La verdad que es una lucha en la que tenemos que armarnos de mucha paciencia y primero también entender que hoy por hoy somos el blanco de ese tipo de ataques, porque la verdad que no importa ya a nosotras, ¿no? Sino importa el mensaje. Es matar al mensajero para matar el mensaje. Entonces nosotras decimos, si nosotras dejamos el activismo cansada de todo este tipo de ataques, es algo, ¿no? Es como plantar justamente que cualquier puta que quiera visibilizarse le va a pasar lo que le pasa constantemente a las putas visibles. El acoso virtual, ¿no? Que padecemos, el hostigamiento por parte de grupos abolicionistas, la violencia simbólica que tenemos que atravesar por hacernos visibles y por luchar para que el trabajo sexual sea reconocido. Ni hablar también de la manera despectiva en la que se habla de nosotras, ¿no? Cosas que vos decís, esto no puede estar pasando en un espacio feminista, ¿no? Que haya burlas por parte, ¿no? de, de tu cuerpo, o que nos digan de Sí, que nada, de que nosotras tenemos que trabajar de otra cosa y esa otra cosa sea ser empleada de casas particulares, y no es nada en contra de las empleadas de casas particulares, pero es como que el único lugar para las pobres marrones es limpiar la mugre de otros. No pueden claro. estar al frente de un sindicato, no pueden ser dirigentes sindicales, no pueden ser referentes feministas, no. El lugar que esperan algunas, ¿no? Es que estemos sosteniendo el sistema a otras. Así que eso a nosotras nos parece muy violento, pero bueno, a la vez son como las herramientas, ¿no? que nos dicen, bueno, el camino es por ahí. Cuando el enemigo se Claro. pone tan violento es porque el camino es por ahí y no hay que retroceder. Es incluso lo Totalmente. que pasó con el formulario de los trabajadores de la economía De la popular, ¿o economía no? popular. Sí, la eliminación de la categoría, ¿no? Sí, Sí, sí. ni hablar, fue un domingo en el cual dejamos de estar con nuestras familias a ponernos a contestar argumento por argumento y a levantar teléfonos y a hablar y a hacer comunicados para que no nos saquen
la categoría en un registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y que no nos quiten la posibilidad de contarle al Estado que existimos, de poder saber cuántas somos, cuántas trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales hay en Argentina y cuáles son las condiciones laborales de esos trabajadores y trabajadoras sexuales. Era la primera vez que vos entrabas a un formulario de una encuesta y podías decir verdaderamente a lo que te dedicabas, sin mentir, sin estar oculta detrás de una figura de manera engañosa, y poder decir cómo estaba compuesta tu familia, cómo es tu situación habitacional, cómo estabas Claro. atravesando la pandemia, cuáles son las dificultades en tu trabajo por no tener un reconocimiento por parte del Estado. Bueno, hasta esa posibilidad no las arrancaron, ¿no? En muy pocas horas. Creo que ese formulario quedó solamente 5 horas, y en 5 horas nosotras contabilizamos que lograron inscribirse 800 trabajadoras sexuales en 5 horas. Así que imagínate la necesidad de las compañeras de que el Estado mire para este lado y que el Estado genere políticas públicas que contengan las necesidades y las urgencias que atravesamos como sector. Sí, hablar. Sí, bueno, a raíz de eso me surgen un montón de otras preguntas, pero te tenemos que dejar ir. Eh, muchísimas gracias por... Sí, solo contar algo chiquito Sí, obvio, que se obvio. me Sí, sí. pasó, aprovechar, decir que las trabajadoras sexuales en San Luis se organizaron en el inicio de la pandemia, que fue el año pasado. Comenzaron a comunicarse con nosotras justamente para acercarnos su angustia y su desesperación de no saber qué iba a pasar, si íbamos a poder volver a salir a trabajar y cómo iban a sostener sus economías, sus familias, sus alquileres. Entonces empezaron a organizarse, empezaron también, a llevar adelante acciones tendientes a poder generar articulación con el municipio, con algunas oficinas del Estado, y la primera necesidad que surgió es la ayuda alimentaria. Es que el Estado, los municipios, las oficinas estatales puedan darle a las trabajadoras sexuales en su momento bolsones de alimentos para que puedan asegurarle que toda esa cantidad de días de cuarentena que ellas no pudieron trabajar iban por lo menos a tener asegurado el plato de comidas de ella y de sus hijos. Y que seguimos trabajando en articulación con las compañeras, que ahora que hay un poco más de apertura, está la posibilidad de viajar a esa provincia y de conocernos personalmente, porque todo fue a través de los teléfonos y de la virtualidad, que tuvimos conocimiento y acercamiento con las compañeras. Y bueno, y pensar que la mayoría de veces que las trabajadoras sexuales se organizaron, digamos, desde su fundación, el 11 de marzo de 1995 hasta el año pasado, siempre lo que motivó a una trabajadora o a un trabajador sexual a organizarse fue la violencia policial. Y en este caso tenemos experiencias de trabajadoras sexuales que se organizaron, no solamente en San Luis, sino también en Villa María, Córdoba, en la provincia de Tucumán, las compañeras de Trelew, en Chubut, las de Comodoro Rivadavia. Lo que motivó que se organicen fue la pandemia. Entonces creo que eso también deja en evidencia la precarización laboral nuestra, ¿no? Y la urgencia de contar con políticas públicas. Bueno, Bárbaro. ojalá este espacio pueda acercar información para quienes nos escuchen y lo necesiten. Y está bueno saber que hay un espacio que también contiene y acompaña a las y les trabajadores sexuales acá en San Luis. Así que bueno, te agradecemos un montón por la charla. Ha sido un gusto conocerte y bueno, espero que andes muy bien. Y muchas Y gracias de nuevo. sí, y siempre bienvenida a Me da bronca. Eso, algo que te dé bronca para cerrar y finalizar la última de todas. La hipocresía. Me encantó. Fantástico. Para la botonera, directamente. Muchísimas gracias, Muchas Georgina. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias, Georgie. Nos vemos. Chau. Chao, chao. Ay, lloro. Ah.